Hola, buenas, ¿qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien. Aquí Jesús Mit y continuamos con el mega tutorial para llegar a ser un experto en e-commerce y poder vivir de ello. En este caso continuamos con los capítulos de la configuración, que es un apartado súper importante que habrá un montón y hay un montón de vídeos para que puedas llegar a configurar correctamente tu tienda online, pero sobre todo para que entiendas lo que hagas, que entiendas y sepas hacerlo, no que repitas lo que yo vaya diciendo de haz esto, lo haces y después no te enteras de nada ni sabes el por qué. Yo quiero que aprendas el por qué. Así que en este vídeo muy cortito vamos a continuar con las configuraciones y en este caso vamos a tratar sobre la facturación. ¿Qué es la facturación? Y esas dos o tres configuraciones principales que debes tener en cuenta. Así que empezamos con el vídeo, me pongo ya en modo tutorial y hasta ahora. Vale, pues ya estamos aquí dentro de la configuración de mi tienda online. Recordemos cómo se llega a la configuración. Estamos en el panel principal, vamos abajo a la izquierda, configuración, y aquí nos aparece pues todo el menú con las diferentes secciones de la configuración. Recordemos también que en los anteriores vídeos tratamos la información de la tienda, hablamos de los planes y cuándo es mejor elegir un plan u otro y cuál es el plan por defecto que tenemos. Y ahora pasaríamos a la facturación, ¿vale? ¿Qué es la facturación? Antes que nada, recordemos, ¿vale? El proceso, ¿vale? Desde que un cliente compra un producto a nivel de dinero hasta que llega a nuestra cuenta, porque esto nos debe quedar muy claro, ¿vale? Cuando un cliente realiza un pedido, por ejemplo 50 euros, estos 50 euros se van a un monedero virtual, que es una cuenta bancaria, que está asociada con Shopify, bla bla bla. Pero le diremos que es un monedero virtual, que serían los pagos, que ya lo veremos en un futuro. ¿Vale? Cuando un cliente compra un producto, 50 euros, este se guarda en un monedero virtual. ¿Vale? Y este monedero virtual, cuando ha pasado unos días o X días, porque esto lo podemos configurar por día, por meses, bla, 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 bla. ¿Vale? Cuando pasa estos días que hemos configurado, automáticamente se hace una transferencia a nuestra cuenta bancaria. Pero recuerda, si te están gustando estos vídeos y estás aprendiendo un montón, por favor, dale un like a este vídeo, suscríbete al canal, porque así me motiva para seguir creando más vídeos y voy viendo que os gusta el contenido y así ir haciendo más vídeos y revelarte todos mis secretos. Ahora sí, continuamos. Pues todo este proceso, tanto de los pagos, de los planes, de cómo cobra este dinero Shopify, de las transferencias, estaría dentro de la facturación, los planes y los pagos y la pantalla de pago, ¿vale? Importante. Estos 4 elementos son los que componen todo lo que sería este circuito, esta vida de los pagos, ¿vale? Sin embargo, el apartado de facturación es, ¿vale? Todo es el dinero que mensualmente o anualmente Shopify nos va cobrando por el plan que hemos elegido, es decir, sus servicios y todas esas aplicaciones externas o aplicaciones de terceros que tenemos contratadas o que hemos comprado, ¿vale? Porque recordemos que ya lo hablamos, hay aplicaciones que son gratuitas y hay aplicaciones que son de pago, pues un pago mensual, por ejemplo, de 10 euros mensual. Vale, pues si tenemos 3 aplicaciones de 10 euros cada uno, estos 30 euros, que serían la suma de estas 3 aplicaciones, se suman en un pago mensual que emite Shopify a tu cuenta bancaria que has elegido, que sería la facturación. Por esto, aquí en la facturación debes elegir una cuenta bancaria, ¿vale? En este caso, lo asocias a una tarjeta, ¿vale? Porque realizarás Shopify te hará un cargo, ¿vale? Un cargo a tu tarjeta que has asociado, pues la tarjeta está vinculada a tu cuenta, así que te restará el dinero de tu cuenta. Pero para que nos entendamos es esto, la facturación es el dinero que mensualmente, semanalmente o anualmente Shopify te cobrará por todos sus servicios y sus aplicaciones de terceros que has comprado o que has comprado o has elegido el plan mensual desde la aplicación de Shopify, porque hay aplicaciones, por ejemplo, alguna aplicación que conocía de email marketing
que el pago se hace a través de su aplicación, no desde Shopify. Pero hay muchas aplicaciones más pequeñitas que el pago se realiza desde la aplicación de Shopify. Dicho esta primera introducción importante y vital para que conozcáis y sepáis qué es la facturación, pasaríamos a lo que tenemos en este apartado de facturación, ¿vale? ¿Qué tendríamos? Es el ciclo de facturación actual. Si os fijáis, ¿qué nos aparece? A ver, aquí tengo 0, ¿vale? Porque ahora ya me han cobrado el mes, como veremos, ¿vale? Como me lo han cobrado, pues ahora se volverá a cargar al mes siguiente, pues el total acumulado, ¿vale? Pero vamos por partes. Primero, ¿qué tenemos a ciclo de facturación anual? Nuestro ciclo es mensual, por lo tanto, es el día 20, en este caso el día 20, me han cobrado la mensualidad, por así decirlo, que es el total del plan de Shopify que tengo contratado, más las aplicaciones de terceros. No lo volveré a repetir porque en principio, pues bueno, ya lo he repetido muchas veces, y ya lo sabemos, ¿vale? Vale, pues en este caso tenemos el 20 de mayo, que es el día que nos han cobrado los cargos de este mes, que ya lo hemos explicado. Y dura un mes. ¿Por qué? Porque entre el 20 de mayo y el 19 de junio, es decir, estos 30 días es el total que se va acumulando, porque las diferentes aplicaciones, una hace un cargo un día, la otra hace el cargo otro día, el plan de Shopify otro día, y esto es ir acumulando el dinero, que es el que va diciendo aquí, total acumulado. Ahora tengo 0, pero puede ser, por ejemplo, que si tuviera 3 aplicaciones, pues en 2 días porque claro, si la aplicación la contraté el día 5 de febrero... Bueno, estamos a 6. El día 10 de febrero, pues significa que ahora el 10 de junio me cargarán 10 euros de la primera aplicación, porque pues ya es un total acumulado de 20. El día 19 de junio, el día 19 de junio me harán el cargo del plan de Shopify, que son 36 euros. Pues 36 más 10 son 44. Tendré un total acumulado de 44 euros, que es lo que me cobrarán el 20 de junio. Es decir, el día después del final del ciclo de facturación. No sé si me explico. Aquí, si os fijáis, ha empezado el 20 de mayo, pues del 20 al 19 me cobran el 20 de junio y volvemos a empezar, ¿vale? ¿Se entiende? Y al final, este ciclo de facturación es desde el día 1. Vamos cargando todo el dinero, vamos cargando todas las aplicaciones y los planes, y llegado el último día, es decir, Shopify emite un pago, bueno, un cobro de nuestra tarjeta que hemos configurado, ¿vale? Y se nos resta este dinero. Ahora ya estaríamos a 20 de junio. Volvemos a acumular. Y el 19 de julio se termina en julio y nos hacen el cargo. Y así sucesivamente. Si tenemos el plan anual... Pues por ejemplo, si el plan anual lo hemos contratado el 1 de enero, pues el ciclo de facturación aquí solo será las aplicaciones, no se nos cargará el plan mensualmente, y el 1 de junio se cargará pues estos 200 euros del plan anual, y el 19-20 de enero nos cobrarían estos 200 euros, y al mes siguiente ya solo nos cobrarían pues el gasto de las aplicaciones. ¿Se entiende? ¿Vale? Más o menos. Porque esto es un punto clave para saber, para final de mes, saber cuándo nos cobran el dinero, tener este dinero en nuestra cuenta bancaria para no estar en números rojos, y sobre todo después para tenerlo en cuenta en los gastos mensuales de pues nuestra empresa o nosotros como trabajadores por cuenta autónoma. ¿Se explica? Vale. Una vez, ya tenemos el ciclo de facturación explicado, pasaríamos a la cuenta bancaria o el método de pago que nos cobrará Shopify, ¿vale? En este caso yo tengo una cuenta bancaria que termina este número, al final, pues bueno, es un número, es por privacidad, solo te ponen los últimos 4 números de todos, así que no pasa nada. Y si vamos a editar perfil de facturación, imaginaos que yo no tengo cuenta bancaria, ¿vale? Pues aquí te aparecerá uno de añadir un perfil de facturación. Es lo mismo, pero yo tengo editar el perfil. Es lo mismo. Si vamos a editar, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos las formas de pago. Yo ya tengo una principal configurada. Si no tenemos ninguna configurada, iríamos a agregar forma de pago. Yo solo puedo hacer PayPal porque ya tengo configurado
por así decirlo, una forma de pago por tarjeta. Y después, bueno, identificación fiscal y dirección y moneda, que esto lo hablaremos. En las formas de pago yo puedo ir aquí a reemplazar o añadir una de nueva. Es lo mismo, ¿vale? Vamos a reemplazar y pues bueno, aquí pondríamos el número de la tarjeta asociada a nuestra cuenta, el vencimiento, el código de seguridad y después pondríamos la dirección de facturación, es decir, cuando nos cobran el pago se emite una facturación. Pues bueno, como ya sabemos, para emitir la facturación hace falta una dirección, una persona, bla, 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 bla. Pues en este caso la dirección de facturación, ¿qué sería? Es decir, es como si nos enviaran, imaginaos que una vez hecho el cargo de Shopify, pues nos enviarán una carta, ¿vale? Con los datos de la facturación. Pues esto es lo que se hacía antes, ahora es todo virtual, así que no te llega ninguna carta en casa. Pero bueno, te piden los datos de facturación, pues poneos de dónde estáis viviendo ahora. Pues yo he puesto nombre, apellido, ¿vale? Es mi nombre de mi canal, ¿vale? Pero al final aquí tenéis que poner vuestro nombre y apellido verdadero. Yo en mis tiendas tengo mi nombre y apellidos verdaderos. Aquí solo es una demostración. Pongo número de calle, lo mismo, el mío es inventado, ¿vale? Pero aquí tenéis que poner el vuestro. Esto es información confidencial para vosotros mismos. Nadie os vendrá a apuntaros con una pistola para que mostréis este apartado. ¿Qué tenemos? Bueno, pues apartamento, código postal, ciudad y provincia. A mí me sale las provincias de España porque vivo en España, pero si vivís en otro país, pues bueno, seleccionáis el país y ponéis pues vuestra distribución, pues si es por distritos, si es por zonas, por áreas, bla, 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 ¿vale? Y ya tendríamos configurado nuestra forma de pago principal. ¿Qué significa principal? Que es la que por defecto se emitirá el cargo al final del periodo, o por así decirlo, a final de mes, ¿vale? Y después tendríamos la identificación fiscal. La identificación fiscal es lo que dice aquí, vale, hay más información, como siempre, vamos a más información y nos lo explicará, ¿vale? ¿Qué es la identificación fiscal? Atentos. Si tienes un número de IVA, ¿vale? Impuesto de bla, 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 la Unión Europea requiere que tu negocio lo transmita a Shopify. Verificaremos tu número de IVA con el sistema de intercambio de la información sobre el IVA BIES y puedes agregar un número de IVA. ¿Qué significa esto? Vale, si estás fuera de la Unión Europea, desconozco cómo es la identificación fiscal, si se cobra unos impuestos cuando se compra un producto. Lo siento, pero no lo conozco, pero seguramente, bueno, os informáis y regirá, ¿vale? O habrá una forma seguramente de cobro o de impuestos por comprar un producto. ¿En Europa cómo funciona? Pues bueno, como ya sabemos, cuando tú compras un producto de 100 euros, un producto de 100 euros, el 21, por ejemplo en España, cada país de Europa tiene 21, 22, 23, ¿vale? Más o menos es parecido. Lo normal es el 21, hay la IVA reducida, bla, 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 pero lo normal es el 21 para bienes de consumo, pues estándares como sea ropa, tecnología, etcétera, etcétera. Es el 21. Vale, ¿qué significa? Que de 100 euros, 21 euros son impuestos y 79 es el que se queda el comerciante o el que se queda la empresa. Por lo tanto, ¿vale? A final, trimestralmente, cada 3 meses, esto es como funciona en España y en Europa, tú tienes que dar a Hisenda, es decir, al Estado, tienes que dar este 21% de cada pedido. Es decir, si tú has hecho 10 pedidos de 100 euros y has tenido una facturación de 1000 euros, tienes que quitar, es que no es tuyo, es del Estado, ¿vale? Tú recaudas este dinero. Pues tienes que, de estos 1000 euros de facturación, tú tienes que dar al Estado, en forma de impuesto, este 21%, es decir, 210 euros. Si tienes 10.000, pues 2100 euros. Que no es dinero tuyo, ¿vale? No lo debes, este dinero importante no lo debes restar de tu facturación, sino que ya no lo debes tener en cuenta. Si tú facturas 1000, realmente has facturado 790, ¿vale? Y los 210 restantes no es tu facturación, es impuestos que debes de pagar del IVA. En este caso, tú agregarías el número de IVA,
¿vale? Y trimestralmente, pues bueno, declararías el porcentaje que debes pagar al Estado, ¿vale? Pues ya sea de cualquier país de la Unión Europea, y se te cargaría, pues bueno, se te cargaría este impuesto. Pero normalmente todos esos impuestos de IVA, bla, 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 se hacen con gestorías externas y todo. Aquí solo es por si quieres poner el número, y lo debes poner si eres como empresa. La realidad, ¿cuál es? Que cuando empiezas en e-commerce, pues no eres ni empresario, no tienes ni... A ver, que yo no lo puedo decir, pero no tienes ni ninguna empresa, no eres autónomo, no eres trabajador, ni nada, y lo haces, ¿vale? En negro. Pues bueno, en el momento que tú ves que la cosa va bien, pues debes registrarte como empresa o como trabajador y agregar tu número de IVA. Si estás fuera de España, ya sea en cualquier país de Latinoamérica, ¿vale? Lo desconozco, pero seguramente que tendrán sus políticas, tendrán sus identificaciones fiscales y tendrán sus impuestos. Esto siempre es mejor hablarlo con el gestor, ¿vale? O con una empresa que se dedique a esto del país de donde estés. Y por último tendríamos la dirección y moneda, que recordemos este punto de la dirección y moneda. ¿De dónde se coge? Se coge de donde hicimos la información de la tienda. Si vamos a dirección y moneda y vamos a gestionar, nos vuelve a la información de la tienda, que es aquí donde pusimos en el perfil toda nuestra información, ¿vale? Al final vais viendo que todas las configuraciones tienen un sentido y todas se relacionen entre ellas, ¿vale? Si vamos aquí a editar perfil, lo mismo, la moneda es la moneda por defecto, que ya lo expliquen en el primer capítulo, la moneda de la facturación. También se gestiona, en este caso euros, pero también se gestiona desde aquí, ¿vale? Que aquí pues seleccioné la moneda y puse euros. Vale, y ahora ya salimos del perfil de facturación y nos centraremos muy rápidamente en esta opción que dice, es decir, estás a 200 de alcanzar tu límite de facturación de 200 bla, 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 dólares. Si lo alcanzas, se te facturará automáticamente fuera del ciclo de facturación normal. ¿Qué significa esto? Es decir, que la facturación mensual que hemos hablado aquí se cumple solo y en el momento que tú tienes un total acumulado de menos de 200 euros. Es decir, que si el total acumulado es de 80, 90, 100, 30, 150, no se hace ningún cargo, ¿vale? Y se espera hasta llegar, pues en este caso, hasta el 19 de junio. En el momento que tú, en el total acumulado, superas 200 dólares o 200 euros, ¿vale? Se te hace un cargo automático. Si tú, por ejemplo, estás en el, yo qué sé, 10 de junio, ¿vale? Que aún no hemos terminado el ciclo de facturación y llega a 200 euros, el total acumulado se nos cobra automáticamente y aquí volvemos a pasar a estar a cero. Si tenemos una aplicación que se pone el total, que se carga a final de mes, pues bueno, nos aparecerían 10 euros y al 19 de junio pues pagaríamos estos 10 euros restantes, ¿vale? Y ahora pasaríamos, pues bueno, aquí tenemos las facturas anteriores, que es un histórico, pues bueno, de todas las facturas que hemos estado teniendo. Pues si entramos en una factura que nos dice que hemos tenido 36 euros de total acumulado, que es el total de la factura, que es del plan básico de Shopify. Se ha cargado en esta tarjeta asociada a una cuenta bancaria y bueno, y aquí tenemos el subtotal, que es solo en mi caso de la suscripción. Si tienes aplicaciones de terceros, pues aquí abajo se irá poniendo para cada línea, ¿vale? Y aquí tendríamos pues todo el histórico, podemos buscar facturaciones, podemos ordenar, etcétera, etcétera. Podemos exportarlo, podemos crear un informe de gastos, bla, bla, bla. Un poco para tener el control de la facturación, ¿vale? Pues esto es solo la facturación no total de la empresa, sino la facturación de los cargos de Shopify, del plan que tienes actual, más las aplicaciones, más otros cargos asociados que se pueden dar, pues si tienes el Post Pro, que también vale, recordemos, 89 euros, bla, 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 ¿vale? Más abajo tendríamos las suscripciones, en qué plan estamos actualmente, ¿vale? ¿Qué plan y qué forma de pago? Ya lo explicamos. Tenemos el plan básico, que son 36 euros, y que se emite el pago cada 30 días y este se renueva el 19 de junio. Si queremos cancelar el pago, pues bueno, se nos cobraría igualmente porque ya
ya se supone que este mes ya hemos disfrutado de Shopify, ¿vale? Si vamos a todas las suscripciones, pues iríamos aquí a las suscripciones que tenemos, que es lo que he dicho, la suscripción de Shopify, que es el plan básico, más todas las aplicaciones que estamos suscritas y que pagamos mensualmente o anualmente o trimestralmente. Si tuviéramos 4 o 5 aplicaciones instaladas, pues nos aparecerían aquí, ¿vale? Nos aparecerían pues todo el listado de todas estas aplicaciones que tenemos y cuál es el pago que tenemos que hacer o el coste que tienen estas aplicaciones. Y ya por último, pues si vamos al resumen de pagos que tenemos, consulta un resumen de todos tus cargos de Shopify correspondientes a un rango de fechas. Pues ver resumen es un poco como antes, ¿vale? Es como este de aquí, pero bueno, en plan resumen, ¿vale? Pues que tenemos aquí los cargos, es decir, tenemos una suscripción, llevamos en los últimos 90 días un total de 108 euros gastado porque tenemos la suscripción básica que vale 36 euros, pues bueno, 36 por 3 meses, hace estos 108 días. Si ponemos pues yo qué sé, ponemos todo un año, ¿vale? Pues bueno, ahora, vale, pues ponemos aquí, yo qué sé, marzo, ¿vale? Pues bueno, tendríamos, bueno, claro, porque es por un rango, ¿vale? Pero bueno, pondríamos marzo y aquí pondríamos hasta el 6, tenemos todo el rango y nos aparecían pues otra vez los 3 porque recordemos que antes nos salía eso de 1 euro por mes, ¿vale? Ahora tenemos pues este de aquí y así nos quedaría, ¿vale? Espero que os haya quedado claro sobre todo qué es la facturación, qué es lo más importante de la facturación y que entendáis el por qué y el cómo configurarlo. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido y si ya, pues ya lo sabíais, pues bueno, que habéis podido mejorar un poquito y que este vídeo os haya ayudado para entender sobre todo qué es la facturación y cómo ser un experto en e-commerce y en tu tienda online. Así que nos vemos en el próximo vídeo de configuración. Trataremos todo el tema, vídeo muy cortito también, de usuarios y permisos. Así que nos vemos en los próximos vídeos.